¿Qué tal amigos? Soy Luis Ramírez Reyes, iniciando nuevo programa en tercermilenio.tv gracias a las facilidades otorgadas por mi gran amigo Jaime Maussan, a invitación expresa inclusive, y con el equipo altamente especializado de Panchito Domínguez, Horacio Roquet. Esto es Reporte Alien, acción benéfica y maléfica extraterrestre con la raza humana. Está avalado por una experiencia de 51 años que ya estoy cumpliendo en la investigación ovni extraterrestre paranormal. Reporte Alien reúne todo ese bagaje cultural que hemos obtenido con investigaciones, con escritos, con estudios, con experiencias inclusive. Esto viene por historia para ubicarte perfectamente. Bueno, antes que nada te digo que estoy transmitiendo y se supone que así lo haré en lo sucesivo desde lo que yo llamo mi mundo, el mundo extraterrestre de Luis Ramírez Reyes, en mi biblioteca, en mi oficina. Aquí tengo todo lo que he recopilado, pues obviamente para compartir, porque nacimos para compartir, entonces es necesario transmitirte todo esto. Entonces tú vas a ver y vas a palpar muchas experiencias, pero insólitas, espeluznantes y muy favorables. La historia, brevemente, es que hace 51 años tuve la oportunidad, pues, muy chiquillo, de conocer a gente importantísima, los pilares de la investigación ovni extraterrestre, como Ramiro Garza, Jorge Reichert, los fundadores de CIFEAC, el Centro Investigador de Fenómenos Extraterrestres, Espaciales y Extraordinarios. Ellos, junto con don Pedro Ferriz Santa Cruz, Un Mundo Nos Vigila, también otro de los que partieron el queso realmente, empezaron a investigar la vida en el espacio exterior, y que llegó a ser hasta mi padrino, don Pedro Ferriz Santa Cruz, ya fallecido hace algunos años, ya nos trascendió. Cuando yo conozco estas, también tuve acceso a un Antonio Rivera de España, porque el grupo ese que se juntaban siempre a platicar, a cambiar impresiones, pues llegué con ellos una vez, me presentaron con Pedro Ferriz me presentó después, me llevó con este grupo, y ellos me fueron inculcando todos estos estudios y la manera, la técnica y sobre todo la ética para poder transmitir honestamente a la población lo que sucede con los extraterrestres, con los famosos ovnis o UFOs. Imagínate que también acceso a un Salvador Freixedo, también uno de los pilares tan grandes que ha tenido la investigación, que todavía lo tenemos con vida afortunadamente, y también en cuestión de parapsicología. Y Antonio Rivera, la máxima expresión estudiosa, ufológica u ovnilógica, como quieras llamarle, de Iberoamérica. Se nos adelantó en el camino, pero con maestros de esa naturaleza, Ken Smith era otro, también me acuerdo. Yo estaba obligado pues a llevar una pauta adecuada de transmisión. ¿Qué pasa? Que empiezo a incursionar obviamente haciendo investigaciones, leyendo mucho obviamente, sobre todo de los libros de mis maestros, tener prácticas, y ya voy a propagar por la radio y la televisión, como podíamos ver, todo lo que es precisamente esta famosa y atractiva materia. En un momento dado se vuelve, ya por brincarme, y también se me olvidaba también estudiar mucho en Estados Unidos. Todo lo que pasaba en Estados Unidos me llegaba mucha información. Cuando empieza uno, cuando da el primer paso uno en la investigación ovni, en el paso serio, exacto, pues se empieza uno a llenar de información. Incursión en las revistas como periodista, me acuerdo, Mina Editores,
haciendo revistas como Contacto OVNI, trabajando, mejor dicho, en ellas. ¿Verdad? Empiezo en la radio, en la televisión, me inicié en 1968 en la televisión. Entonces, las inquietudes que ya traía, de todo lo que ya había estado leyendo, pues obviamente había que transmitirlo inmediatamente, había que compartirlo. En ese tiempo también tuve la ocasión tuve una experiencia que es la que vamos a entrar en materia. De todo lo que tengo a la mano, ¿verdad? Vamos a estarlo pasando cada hora en este programa de Reporte Alien. Me acuerdo muy bien, un octubre de 1986, estaba yo cumpliendo años, la familia tenía una casa de paseo, de reposo en el lago de Tequesquitengo. Está en el estado de Morelos, cerca de Cuernavaca y a un lado de las pirámides de Xochicalco. Estamos hablando del centro piramidal de alta potencia, de mucha envergadura, una historia que guarda bárbara, ¿verdad? Y mucho magnetismo. El lago de Tequesquitengo, estábamos una vez celebrando, como decía, mi cumpleaños, no me acuerdo cuál, ¿verdad? Pero era mi cumpleaños con la familia y se nos fue la noche, empezó la noche a caer, la familia se fue a acostar. Y nada más nos quedamos, me acuerdo, mi hermana, la mayor, que ya trascendió, y Fernando, el menor, cuando platicando pues, muy a gusto, eran como las 2, 3 de la mañana, ya sabes, la copa familiar, en paz todos, una serenidad absoluta que había en el lago. La casa estaba volada al lago. Tengo un lago que ya estarás viendo imágenes sensacionales. Y se supone que, bueno, estamos tan a gusto que de repente volteamos a la derecha, estamos de frente, tenemos el lago, volteamos a la izquierda, perdón, y vemos que hay una luna enorme, pero gigantesca, anaranjada. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Nos paramos, fíjate, nos paramos al barandal como si con eso fuéramos a estar más cerca de ella, ¿no? Pero nos quedamos asombrados. ¿Qué es esto? Pero que no conseguíamos ese tamaño. Estaba precisamente, vamos a decir, arriba de las pirámides de Xochicalco. Cuando yo presiento que hay algo especial allí, que esto no es normal, empiezo diciendo, no, esto es otra cosa, esto me huele a otra cosa. No es normal esto, repito. Mi hermano, el chico, dijo, ya vas a empezar con tus cosas, seguramente vas a hablar de ovnis, eso me asusta mucho, y se fue a dormir. Y nos quedamos Lucy y yo. ¿Qué pasa? Que de repente, de esa gran luna, surge a la mitad como un puro, algo blanco, un cilindro blanco que la atraviesa, casi la corta. Estática, de repente de un costado, salen 3 lucecitas, entran y salen 3 lucecitas. ¿Qué es esto? Decía Lucy, mi hermana, ¿qué es esto que estamos viendo? Mira, no sé, pero esto no es normal. Vamos a describir en voz alta lo que estamos viendo. Lo que pasa es que yo no quería influenciar a Lucy. Si yo decía, es un ovni, es un ovni. Entonces yo quería saber cuál era la impresión de mi hermana. Y dice Lucy, cuando le dije, ¿tú qué estás viendo? ¿Cómo lo consideras? Me encantó. 3 madreperlas. Sí, 3 madreperlas. Es cierto. 3 lucecitas entraban y salían del puro ese, ¿no? Y entonces, pero boquiabiertos, no conseguíamos esto. Cuando algo a la derecha de nosotros llama nuestra atención, volteamos a ver, y era la luna auténtica de octubre. De las lunas, la de octubre es más hermosa, reza una canción, ¿verdad? La luna pequeña, gris. Y entonces, ¿qué estábamos viendo? Volteamos para acá, era de estar para allá, volteamos para acá, y ya no había nada. O sea, la luna nos atrajo, nos distrajo totalmente, ¿verdad? Y cuando volteamos a ver, el lugar donde estaba la lunota esa amarilla, pero nunca había visto unas lunas de ese tamaño, ya no había nada. ¿Qué ocurrió? ¿Qué estaba pasando? No sabemos. Pero
con el tiempo, quedamos obviamente de no decir nada. De no comentar nada, porque si lo comentábamos al día siguiente mi papá nos iba a aventar al lago, pues ahí que fumaron, de cuál tomaron, etcétera, ¿no? ¿Entiendes? Pero sucedió que con el tiempo, en el curso de un año, si no me equivoco, ¿sabes qué pasó? Que conocí a unas personas, a unos empresarios. Como periodista, pues me desenvolvía en distintos canales, en distintas áreas. Conocí a una comida que tuve con gente, unos comerciantes, precisamente unos empresarios, y no faltó quien, pues me encanta siempre estar hablando de lo que más me gusta, la fenomenología ovni, y después ya ahora pues estamos con los valores también, ¿verdad? Y al platicar de los ovnis y todo eso, no faltó quien dijera, fíjate que yo en Argentina vi una cosa igual hace un par de meses. ¿Cómo? Así tal y como tú lo estás describiendo. No, pues qué bueno. Dije, bueno, ya salió un testigo, entonces quiere decir que sí vimos algo que pudiera ser del espacio exterior, ¿no? En el curso de ese año, me acuerdo, tuve acceso, también tuve comidas por un lado en Puerto Vallarta y otro que fue, si no me equivoco, en Sonora también. O sea, en México, por un lado, Sonora, Puerto Vallarta y Argentina. Coincidencia, esas personas habían visto lo mismo, o sea que sí había sido un caso sumamente especial. Bien, esto, como lo estamos ilustrando, nos hace ver que efectivamente hay fenómenos que no tienen parangón para nada. Vamos a pasar entonces en nuestro programa, ahora, después de transmitir esta experiencia en 1986, vamos a pedir al máster que nos ponga otra experiencia, como es la siguiente. Vamos a ver esto. Primero que nada, una presentación. Como escritor que soy también, pero bueno, yo empecé a escribir a partir de 1991, cuando se hace... cuando logro convencer a Nino Canún con aquellos debates de ovnis y después de parapsicología, ¿ya? Que tuvimos primero en la radio, que después en la televisión, yo lo convenzo de meter el tema ovni, ¿ya? Que ahí me concedió, después de muchos intentos, ¿verdad?, de estarlo promoviendo bastante como jefe de prensa, que era de Televisa, que tenía la prensa las órdenes de un servidor, ¿verdad? Hicimos mucha promoción para Nino Canún, accedió, hicimos un programa en 1991, el primero que me lo concedió para radio, después ya fue para la televisión porque la gente lo pidió. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezo a escribir, ya me dio por lanzar libros. Y entonces, ¿qué te parece la presentación de mis libros que tengo hasta la fecha? Para que los que no me conocen, pues tengan mejor idea de lo que estamos haciendo aquí. Entonces, le vamos a pedir, máster, que nos corra este material de los libros y revistas. Bueno, ya una vez que lo está corriendo, ¿qué nos vamos? Nos vamos ahora a... Ya estamos en... Es este material que no dura exactamente, aquí lo tengo en la mano, dura 4 minutos y medio. Entonces, es interesante platicarte también que no todo la fenomenología ovni no, es de mucho cuidado, es pantanosa 100%, y es prevista. Recuerdo esa pareja hace poco que me platicaba que iban por una carretera, en Europa, precisamente en España, una carretera solitaria, cuando de repente el carro empieza a hacer mucho ruido, a sonar, a cascabelear. Es una luna muy bonita, había luna llena también, y luego de repente se para por completo la máquina. El esposo ve por el espejo del retrovisor a un ser muy raro hasta atrás de su carro. Se baja a verlo, voltea. Una criatura que se dibujaba más o menos como ser humano, ¿verdad?
muy luminosa. Y algo le llama la atención arriba también, una luz también muy blanca, platibolesca. Regresa al carro, la esposa estaba frenética, no comprendía lo que estaban pasando, ¿verdad? Y duraron unos segundos, creo que dice que no llegó ni a los minutos, unos segundos, ¿verdad? Cuando reaccionaron y de repente todo desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que se suben al carro y se siguen por completo. Se siguen, pero sí llegaron a su destino final y nadie les quería, llegaron asustadísimos. Entonces, es el cuidado que requiere esto. Por eso es que vamos a estar, el estudio del fenómeno OVNI, vamos a estar haciendo constantemente, pues, plasmando más que nada los ejemplos, ¿verdad? Para que tengamos un acervo cultural adecuado. Porque vamos a también, ahorita recordamos simplemente cuando aquella vez un amigo también en la laguna de Achichilca se topó con un plato que en la media de la laguna iba entrando poco a poco. Eso, acuérdate que entonces hay ovnis que llegan a emerger, muchos los tenemos altamente comprobado. En fin, todos estos casos los vamos a seguir tratando en este reporte alien que lo tengo para ti. Escríbeme a @reportealien y mándame tus impresiones. ¿Te gusta esta línea de estar participando de todo lo que hay de bueno y de malo en el estudio de los extraterrestres? Están entre nosotros, es un hecho, y debemos de saber cómo guiarnos y cómo cuidarnos de ellos. Soy Luis Ramírez Reyes. Hasta pronto.